Médico. Como cada tarde estamos llegando a sus hogares gracias a la señal de TV Perú y también saludamos a todas las personas que nos ven en distintas partes del mundo a través de la señal internacional. Y por supuesto a aquellos que están de repente en la oficina y nos ven en las redes sociales, listos para recibir todas sus comunicaciones. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. ¿Qué significa? ¿En qué momento debo de acudir al psiquiatra? ¿Es normal revisar si desenchufé la plancha unas 5 veces? ¿Es normal lavarme las manos 10 o 15 veces porque tengo miedo de contagiarme con alguna bacteria? ¿Qué es lo normal y qué necesita un tratamiento? ¿Y cuáles son los tratamientos que se ofrecen en nuestro país para este trastorno que tiene varias aristas y que hoy vamos a conocer? Como siempre, les traemos a los mejores especialistas para que ustedes puedan resolver sus dudas. Y como siempre los decimos, nuestros doctores no pueden recetar y tampoco pueden decir un único diagnóstico, pero sí vienen los mejores aquí para darnos luces, ideas y aprender juntos sobre las distintas enfermedades. La salud mental es fundamental y aquí en Cuerpo Médico lo sabemos. Así que las llamadas están ya, los teléfonos están listos para que ustedes empiecen a comunicarse con nosotros. Los tienen en pantalla y también las redes sociales. Pero como siempre, la nutrición y aprender sobre lo que comemos y lo que la naturaleza nos da es fundamental. Por eso hoy Sarita está en un punto importante de la ciudad contándonos cosas buenas, porque también tenemos que tener buenas noticias. A ver, Sarita, ¿por dónde estás? Claro, Fátima, buenas tardes y gracias por la bienvenida. Efectivamente, me encuentro en este biohuerto de la Municipalidad de Santiago de Surco, un lugar que me emociona y me motiva mucho porque si bien es cierto tenemos que tener en cuenta tener variedad de alimentos para una buena nutrición, es importante también tener acceso a todos estos alimentos. Y es por eso que el día de hoy en este biohuerto municipal vamos a aprender sobre el cultivo vertical, una forma de cultivo que tú, yo y todos ustedes pueden aplicar en sus hogares de bajo costo y de alto rendimiento. Así que no se muevan porque en nuestro segmento de nutrición les cuento de qué se trata este cultivo vertical. Pero también quiero ver qué nos tiene Aura el día de hoy para todos nosotros. Aura, buenas tardes. Buenas tardes, Sarita. Bastante importante toda la información que vas a desarrollar justamente ahora. Sin embargo, me sumo un poco a la información que va a desarrollar también Fátima junto al especialista ahí en el set. Y es que es importante saber que a partir de octubre se va a realizar esta primera encuesta nacional especializada en salud mental 2022. Definitivamente también me acompaña un especialista que va a profundizar en el tema, especialmente ahora que nos encontramos aún inmersos en un tiempo de pandemia y donde muchas personas con diagnóstico en torno a la salud mental se han visto doblemente afectadas y también nuevos han desarrollado problemas de estrés, ansiedad, entre otros tipos de trastornos. Y justamente por eso es importante hablar de este censo que se va a llevar a nivel nacional en torno a la salud mental. Voy a estar con un especialista bastante importante que es el director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, Víctor Orlando Cruz Campos. Así que hay bastante información importantísima para poder abordar este tema. Fátima. Bueno, de verdad, hablar de salud mental es algo que debemos de hacer y justamente los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad ahora que estamos saliendo de ese tema de la pandemia, de hablar de algo que sucede en muchos hogares y que tenemos miedo por temas de tabú o que nos cuesta decir yo necesito ayuda. Pero los psiquiatras que tenemos en el Perú justamente están preparados para contenernos, para ayudarnos y en todo caso darnos la medicación adecuada para salir de esos hoyos a veces que tenemos. Y por supuesto también un saludo a todos los psicólogos y terapeutas que acompañan este proceso. Esto es Cuerpo Médico y hoy vamos a hablar de salud mental. Así que los teléfonos están ya listos y también, por supuesto, nuestras redes sociales. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así.
regreso aquí en Cuerpo Médico, hoy hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo y justamente quiero presentarles a nuestro especialista, el doctor Víctor del Carpio. Es psiquiatra y él trabaja como jefe del Departamento de Rehabilitación del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, y justamente con el doctor del Carpio vamos a hablar sobre el TOC. El famoso TOC. Doctor, bienvenido a Cuerpo Médico, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Fátima. Muy buenas tardes con usted, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo podríamos definir el TOC? El TOC es una enfermedad, en primer lugar, muy importante porque tiene una alta prevalencia, que significa de que hay muchos pacientes que sufren de ella. Se habla aproximadamente del 2 a 3% de la población. Estaríamos hablando, para tener una idea, de que en Lima son unos 200.000 a 300.000 pacientes que podrían tener esta enfermedad. Y esta enfermedad está dentro del grupo de las neurosis. ¿Qué significa las neurosis? Que tienen como componente principal la ansiedad. Es una de las enfermedades en psiquiatría más egodistónicas. ¿Qué significaría egodistónico? De que le produce mucho sufrimiento al paciente. ¿No? Ahora, dentro del TOC tenemos como aristas, distintos tipos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Ya. Para empezar, tendríamos que hablar qué vendría a ser el TOC. Entonces, el TOC viene del nombre obsesivo-compulsivo, ¿no? Todos nosotros pensamos y tomamos o tenemos el concepto obsesión, ¿no? Esa persona está obsesionado con esa persona, o sea, está pensando mucho en esa persona. No, relativamente tiene una parte de verdad, pero al mismo tiempo no es cierto, ¿no? O sea, para nosotros hablar de un pensamiento obsesivo, tiene que ser un pensamiento de que está permanentemente, que es intrusivo y que el ser humano no lo puede controlar, pero al mismo tiempo tiene que ser absurdo. Porque si es que no es absurdo, es un pensamiento real. Es un pensamiento racional, podríamos llamarlo, hasta irracional, pero no vendría a ser un pensamiento obsesivo. Un ejemplo para nuestros televidentes, por ejemplo. Por ejemplo, una persona se lava las manos, ¿no? Y le viene el pensamiento, tus manos están sucias. Ya, luego va y se lava nuevamente las manos. Con una segunda vez, ya cualquiera podría afirmar, ya mis manos están limpias, o sea, ya no necesito volverme a lavar. Pero ¿qué sucede en estos pacientes? Ese mismo pensamiento vuelve a venir. Al venir nuevamente ese pensamiento, y es un pensamiento intrusivo que le está generando mucha molestia, porque todos comienzan a sentirse incómodos con ansiedad cuando sienten las manos que están sucias, ciertamente. Pero al mismo tiempo no lo puede controlar, y es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que lleva ello? A que venga la otra denominación, que vendría a ser la parte de la compulsión. Por eso es trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo con el pensamiento y compulsión con la acción. Claro, pero la compulsión puede ser no solamente una acción, también puede ser un pensamiento. Pero, ¿cuál es el objetivo de este pensamiento o de esta acción? Es hacer que este pensamiento disminuya, que esta ansiedad disminuya. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una acción, se vuelve a lavar las manos. Es una opción para tratar de quitar la ansiedad del pensamiento obsesivo, pero no lo logra hacer. No lo logra hacer. Bueno, hemos hablado solamente de una de las aristas, vamos a desarrollar las demás, pero doctor, vamos con algunas preguntas que ya nos están haciendo a través de las redes sociales. Renata Escobedo dice, tengo una sobrina de 16 años y tiene TOC, no quiere hacer sus deposiciones porque luego tiene que bañarse sí o sí, ya que se siente mal si no lo hace. ¿El problema que presenta tiene alguna relación con su diagnóstico? Sí. Definitivamente, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener una necesidad orgánica como la necesidad de defecar, hace que tengan el pensamiento, que el pensamiento de contaminación aumente. Como tiene ese pensamiento de contaminación, no quiere exponerse a ello. ¿Y cuál vendría a ser su compulsión en este sentido? O sea, compulsión, por eso le dije, a veces puede ser un pensamiento o a veces puede ser una acción. En este caso es una acción que lo que hace es que no quiere realizar ello. Entonces, al no realizarlo se vuelve una compulsión y eso genera un deterioro, que es justamente lo que conversábamos previamente, ¿no? Ese deterioro, ¿por qué? Porque es una incomodidad, porque es una necesidad fisiológica. Entonces, definitivamente sí tendría que ver con el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, vamos entonces ahora con otra pregunta que también nos llega en las redes sociales y Damián Muñoz dice, no puedo parar de tronarme los dedos, los pies y oídos. A veces me rasco impulsivamente y la única manera de librarme de esto es durmiendo, pues se me olvida. Pero luego vuelvo a recordarlo y lo vuelvo a hacer. ¿Qué podría hacer para dejar esa conducta?
Esto no vendría a ser más que todo lo que un trastorno obsesivo compulsivo. Igual con la poca información que tengo, no podría ser un diagnóstico claro, ¿no? Entonces tendría que tener una entrevista, tendría que evaluar si realmente cómo viene el pensamiento, si hay una obsesión, ¿no? Entonces acá lo que se tendría que hacer es un manejo más que todo conductual, ¿no? Y hay diversas aristas en un manejo conductual. Entonces ya tendría que ser un pensamiento obsesivo. No hay una idea o una fórmula científica, una fórmula mágica que voy a dar, por ejemplo, para que desaparezca esta situación. Es un conjunto de estructuras. Claro, primero es el diagnóstico, ¿no? Saber exactamente el diagnóstico para poder ver cuáles son las recomendaciones. Doctor, bueno, el doctor del Carpio continuará con nosotros respondiendo todas sus preguntas, pero ahora vamos con Aura, que nos tiene información muy importante. Aura. Así es, Fátima, y qué importante es hablar sobre un diagnóstico adecuado, pero también de conocer precisamente cuántas personas pueden padecer de algún tipo de trastorno, qué personas pueden ser vulnerables a pasar por un cuadro en torno a la salud mental. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el censo de salud mental que se va a realizar a partir de octubre del presente año. Sin embargo, algunas consultoras privadas a nivel nacional que analizan problemas sociales y económicos en nuestro país mencionan, por ejemplo, que la salud mental es fundamental para poder fomentar o crear vínculos saludables, manejar el estrés, la ansiedad, que últimamente en este tiempo de pandemia se ha desarrollado bastante. También para formar vínculos para vivir de forma plena y productiva y también para ser íntegramente productivos en el área de trabajo. Bueno, sin embargo, también este es un aspecto que recibe poca atención y que la pandemia y la cuarentena pues han agravado significativamente. Sin embargo, a finales del año 2021, un consorcio de universidades menciona que aproximadamente, o estimó que un 39% de estudiantes tuvo síntomas de depresión durante el tiempo de pandemia y que un 31% de estudiantes reportó pensamientos suicidas. Ahora, no podemos achacar precisamente a estas cifras este signo de alerta o este síntoma sanitario, esta emergencia sanitaria en la que continuamos, sino que también es una consecuencia de un problema de salud pública en el Perú que venimos afrontando hace varios años atrás. Y justamente para poder abordar esta información nos encontramos con el doctor Víctor Orlando Cruz Campos, que es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Aura. Muchas gracias por brindarme la oportunidad. A través de tus ondas quiero mandar un caluroso saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero es importante saber justamente por qué se ha visto necesario realizar este censo de salud mental. Es más, aquí lo que mencionan es que es la primera encuesta nacional especializada en salud mental del año 2022. Sabemos que venimos atravesando aún un periodo de pandemia, entonces seguramente hay indicadores importantes, ¿no? Cierto. Mira, el problema, digamos, en ciencia, primero hay que medir las cosas para poder saber la magnitud y la distribución de los problemas de salud mental en este caso. Y es importante esta encuesta ya que la información que recibe el Ministerio de Salud no es una información fidedigna, ya que muchas personas que tienen problemas de salud mental tienen problemas de acceso y algunos teniéndolo no lo reconocen que es un problema de salud mental, como en el caso de abuso de sustancias o el problema de alcoholismo en nuestro país. Entonces, las estadísticas que tenemos de los centros de salud no es una estadística, digamos, válida o precisa para poder cuantificar y distribuir los problemas de salud mental en las diferentes áreas de nuestro país. Sin embargo, usted me mencionaba previamente que estas investigaciones, estas mediciones se venían realizando ya años anteriores, pero de pronto no a tal magnitud. Y cuando hablamos de magnitud, creo que es importante saber que se va a realizar a nivel nacional y a cuántas personas planean llegar precisamente. Bien, el instituto ya tiene una trayectoria, digamos, no solo desde el 2002, sino en 1996 ha sido uno de los primeros estudios de salud mental en el país. Se realizó en el Instituto de Independencia por el doctor Perales. Luego se ha continuado desde el 2002 hasta la fecha, año a año, pero a lo mucho habremos entrevistado en Lima Metropolitana, por ejemplo, 5.000 personas, pero ahora en la encuesta nacional de salud mental se va a entrevistar a 56.000 personas en todo el país. Estamos hablando 56.000 viviendas, perdón, ahora. Dentro de cada vivienda se va a entrevistar a un niño, a un adolescente, a un adulto y a un adulto mayor. Tenemos lo último de la tecnología, digamos, que se conoce como estudios de tercera generación,
y tenemos el soporte de la Universidad de Harvard, quien nos está apoyando a través de la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina a través de su división de Psiquiatría Global. No sé si puede explicar un poquito las tres fases que ha pasado las encuestas de salud mental en el mundo. Sí, por supuesto, creo que es importantísimo y voy a sumar a esta explicación que usted va a hacer que es importante saber quiénes van a entrar a nuestros hogares. Si estamos hablando de qué especialistas, qué equipo multidisciplinario va a realizarnos esta encuesta, estas preguntas y también qué pasa si es que se encuentra una persona con un posible diagnóstico. Adelante, doctor. Bien, ahora, mira, las encuestas en el mundo ha pasado por 3 etapas, digamos, las encuestas en salud mental, ¿no? La primera etapa que se conoce como estudios de primera generación empieza a inicios prácticamente del siglo XX o inclusive a finales del siglo XX y termina con la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial. En los cuales los estudios básicamente han estado a mano de los sociólogos. Los sociólogos no entrevistaban personas, sino recogían información de las estadísticas que había de los hospitales o centros de salud y trataban de ver qué factores de la sociedad hacían que las personas en este lado se suicidaban más o consumían más alcohol que en este otro lado. Un eminente investigador de esa época es Emil Durkheim, padre de la sociología, quien estudió los determinantes sociales que influyen en el suicidio de las personas. Ya en el estudio de la segunda generación, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, a fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, se consideran los estudios de segunda generación, donde se empiezan a evaluar síntomas. Pero en te hablo síntomas, por ejemplo, de no puedo dormir en la noche, estoy triste, tengo miedo al futuro, pero que no hacía diagnóstico todavía de un trastorno de enfermedad. Ya se empieza a entrevistar al individuo, pero en 1980 hay una crítica fuerte al diagnóstico psiquiátrico, ya que ni los propios psiquiatras se ponían de acuerdo en su diagnóstico. El profesor Spitzer en Estados Unidos hace un estudio en el cual hace evaluar a cientos de pacientes, tanto a psiquiatras estadounidenses, a psiquiatras británicos, a psiquiatras canadienses, y de esa misma evaluación los psiquiatras americanos diagnostican 69% de esquizofrenia, mientras que los psiquiatras británicos diagnostican 2.6% de esquizofrenia y los canadienses intermedio. Entonces hay una crítica fuerte debido a que ¿qué estamos evaluando? Si los propios psiquiatras se pueden poner de acuerdo, y tú entenderás que en salud mental no es tan objetivo como en la tuberculosis. Por ejemplo, le tomo una placa, me sale una caverna y esta es tuberculosis y aíslo la bacteria, es mejor. Entonces, en respuesta a esta crítica se empieza a estandarizar el diagnóstico psiquiátrico con los criterios de investigación del profesor Spitzer y el profesor Feiner. Son dos pioneros de la estandarización del diagnóstico psiquiátrico, y en función a esa estandarización es que salen los estudios de tercera generación, ya que se hace el diagnóstico estandarizado. Por ejemplo, para depresión tenemos 9 síntomas, de los cuales 5 tienen que estar presentes, y de esos 5 hay 2 que tienen que estar, son fundamentales, que tienen que estar o no. Entonces, como verás, es un estudio estandarizado que ya me evalúa trastorno o enfermedad. Claro, doctor. Es que yo creo que definitivamente este tema abarca muchísimo, hay mucho por desarrollar definitivamente. Sin embargo, doctor, creo que es importante también justamente hablar, en base a todos estos estudios que menciona a lo largo del tiempo, qué equipo multidisciplinario se ha seleccionado para ingresar a las casas, para poder hacer una evaluación certera. Ustedes como instituto definitivamente tienen muchísimo en investigación, que de pronto algunos hospitales generales, donde también se aborda el tema de pronto de psicología, de psiquiatría, se puede derivar, claro, no tienen a los especialistas precisamente que están inmersos en el tema, ¿no? Entonces, bueno, para asegurar también los hogares que van a recibir a estas personas, ¿cómo se van a identificar? Cuéntenos un poquito en torno a este censo. Estamos usando 3 escalas, el CAPA, PAPA y el CIDI. Las 2 primeras, la primera, el PAPA es una escala para evaluación psiquiátrica en niños de 2 a 8 años, ha sido desarrollada en la Universidad de Duke, y el CAPA es un instrumento también desarrollado en la Universidad de Duke, pero para evaluación psiquiátrica a niños o adolescentes, que va de 9 a 17 años. Para evaluación de estas escalas utilizamos generalmente psicólogos previamente entrenados
hemos recibido entrenamiento por especialistas de la Universidad de Duke en el manejo de estos instrumentos. Ahora, estos especialistas que han sido capacitados del instituto van a capacitar a, de preferencia, psicólogos, pero también se están recibiendo de otras profesiones de la salud, como obstetrices, enfermeras. Y una vez capacitados, ellos ya pueden salir a hacer las encuestas. Y en el caso de adultos, estamos usando el CIDI, que es un instrumento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard. Este instrumento sí ha sido preparado para ser administrado por personas con quinto de secundaria, porque entenderás que en el África no hay muchos profesionales, claro, y por lo tanto el entrenamiento, digamos, para estas personas es mucho más simple, digamos, ahora, en las dos primeras, donde sí hay que tener mucha experticia clínica, ¿no? Claro, ahora, doctor, nuevamente, para poder invitar, para que las personas puedan recepcionar a los especialistas que los van a visitar en sus casas, hay que tener en cuenta de pronto algunas sugerencias, alguna información de prevención, cómo se van a identificar estas personas y finalmente, bueno, invitar a todas las personas que puedan participar en este censo y que los acojan, ¿no?, con mucha recepción. Bien, ahora estamos casi desde hace 2 meses atrás visitando todas las regiones. Hemos tenido también entrevistas en los medios regionales y estamos presentando al equipo que va a levantar la información. Tenemos más o menos entre 50 personas por región, en Lima un poco más, entonces hay mucha más población, que van a estar trabajando para levantar la información de su propia región. Entonces también es una fuente de empleo. El grueso del dinero que nos ha transferido el Ministerio de Economía, que son como 12 millones y medio, va para la contratación de encuestadores, quienes están plenamente identificados con las autoridades de cada región donde van a estar visitando. Van a estar en todos los distritos del país, no va a quedar ningún distrito sin evaluarse. Y se está presentando a las autoridades políticas y policiales el nombre de los encuestadores, su photocheck, para que, digamos, en cierta forma, la población, si tiene alguna duda, ser personas de mal vivir que están tratando de entrar a sus hogares, puedan llamar a las autoridades, a la policía o a las otras autoridades, teniente gobernadores, claro, en el área rural. Muy bien, doctor. Están informados de este trabajo. Muy bien, doctor. En realidad le agradezco muchísimas gracias por su tiempo, por desarrollar en este pequeño espacio esta información tan importante y que seguramente este censo, toda la información que se levante, pues va a tener un impacto importantísimo en las políticas de salud mental que se están implementando hoy en día y para adelante. Nos ha acompañado en esta oportunidad el doctor Víctor Orlando Cruz Campos, que es director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Aura. Sarita, yo sé que te he hecho esperar un poquito, discúlpame por favor, pero ahora mismo empezamos con este importantísimo segmento de nutrición. Sara. Y toda información que brindamos aquí en el programa, por supuesto, es valiosa y la salud mental es un tema que tenemos que tener siempre en cuenta. Y es por eso que el día de hoy queremos hablar de una forma de cultivo que va a permitir tener más acceso a alimentos a todas las personas. Y para hablar de ello, hoy me acompaña Chris Henderson, quien es coordinador de proyectos de ambientes de la Municipalidad de Santiago de Surco. Chris, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos esta forma de cultivo que para mí al menos es novedosa. ¿De qué se trata este cultivo vertical, que es como lo que estamos viendo en este momento? ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Efectivamente, este cultivo vertical es una alternativa pues, para poder cultivar alimentos sanos, frescos, sobre todo en espacios que quizás no se tienen en casa, de repente azoteas. Esto es el futuro. Aquí en Santiago de Surco cultivamos verticalmente, haciendo crecer pues la conciencia de los vecinos, utilizando las botellas que ya han sido recicladas pues aquí en Santiago de Surco y contagiando a los demás distritos también, claro, para que se animen a hacer este tipo de cultivos. Ahora, imagino que el nombre vertical tiene que ver no solamente con que apilamos las botellas verticalmente, sino que de alguna manera, no sé si el tema de la irrigación tiene que ver un poquito. Así es, uno de los principales factores que tienen beneficios que tienen estos cultivos es que el regado vertical hace que
el ahorro de agua, que no se utilice mucha agua al momento de regar. Se inicia por la parte superior y el excedente pues va regando los siguientes Va niveles. decantando de Así uno es. a otro. Ahí tenemos un ahorro de agua que también es bastante importante. Ahora, en mi vivienda, ¿yo tengo que tener esto en el exterior, en el interior, en algún lugar especial? ¿Cuánto espacio necesito para un cultivo vertical? Como puedes apreciar, el cultivo vertical, el tamaño del cultivo vertical va a depender pues de la altura que tengamos en casa, en la azotea, y dependiendo del cultivo que se va a sembrar aquí. ¿Dentro de casa podría ser? Por supuesto, en una azotea, de repente en un jardín que no tiene un espacio, un garage. Este tipo de cultivo se adecua a distintas partes. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de cultivos podemos tener acá? Hace poquito estuve paseándome viendo la cantidad de cultivos que tienen y vi unos hermosos rabanitos. ¿Qué tipo de cultivos podemos colocar en este cultivo vertical? Mira, en este tipo de cultivos tenemos hortalizas de raíz, hortalizas de hoja, plantas medicinales. Como lo habías mencionado, los rabanitos es uno de los cultivos que tienen más éxito en este tipo de cultivo vertical. Se ahorra su cosecha en 2 o 3 meses, se adelanta la cosecha. O sea, digamos, tengo el fruto en menor tiempo. Así es. El plástico brinda temperatura, mantiene la humedad y esto hace pues que el cultivo se desarrolle con mucho éxito. Ahora, ¿qué hay de los nutrientes? De hecho, me sorprendió ver el tamaño de los rabanitos. Uno pensaría que acá de repente el fruto va a ser más pequeñito, pero en realidad no, súper buen tamaño. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta tierra? ¿Cómo hacemos que nos crezca un buen fruto? Este sustrato es adecuado, se prepara aquí, no se utiliza ningún fertilizante químico. Para fertilizar todos estos cultivos tenemos nuestra zona de compostaje en la cual recibimos pues todos los residuos orgánicos que vienen de todo el distrito, ya sea del mantenimiento de parques, de mercados, ¿sí? Son separados. O sea, restos de alimentos se Así es, refiere. resto de alimentos orgánicos, los cuales son compostados y luego pues se utiliza para fertilizar cada uno de estos cultivos. No tiene ningún problema, ninguna diferencia en otro tipo de cultivo. Entonces, ¿podemos decir que este además es un cultivo orgánico? Por supuesto. ¿Tiene algún tipo de pesticidas No o algo? utilizamos ningún fertilizante químico, no utilizamos ningún pesticida, todo aquí es orgánico. Ahora, yo he visto que tienen una cantidad impresionante de cultivo aquí. ¿De qué tamaño, de cuántas botellas tenemos aquí en este lugar? Ok, aquí tenemos 22.300 botellas. Es el cultivo vertical más grande de Latinoamérica. Es el único en el país en el cual se cultiva verticalmente en botellas alimentos. No hay otro aquí. Es Santiago de Surco donde se inició esto. Ajá, excelente. Ahora, me imagino que tienen una producción interesante también. ¿Qué hacen con los cultivos? Aquí en Santiago de Surco tenemos 24 comedores populares. Estos 24 comedores se encargan pues, de utilizar toda esta cosecha. El área de bienestar se encarga de canalizar cada cosecha y es distribuida en estos 24 comedores, alimentando más o menos 3.000 familias. Ay, qué Así maravilla. es. Una cosa. ¿Es costoso hacer estos cultivos? Muy importante. Este cultivo no cuesta mucho implementarlo en casa. Como pueden ver, lo que se utiliza la materia prima son botellas y que realmente las botellas están casi por todos lados y quizás no son utilizadas adecuadamente. Hoy en día se reciclan y también promoviendo pues la conciencia ambiental, ¿sí? La sostenibilidad. No es costoso, como pueden ver consta de un caballete que se arma con unas maderas, que tampoco es costoso, y el resto pues simplemente son cuidados, mantenimiento, ¿sí? Y mucha atención. Realmente es una gran experiencia poder saber que esto es totalmente sostenible, porque desde los residuos orgánicos que uno puede tener en casa, en los mercados, se puede tener justamente el sustrato para esas plantitas. Si hay alguien en casa que quiere empezar a colectar, digamos, estos residuos orgánicos, ¿cómo lo hace? ¿A dónde lo lleva? Claro, aquí en Santiago de Surco tenemos una planta de reciclaje y también tenemos el vivero. En la planta de reciclaje pues es donde se reciben todas estas botellas, todo el material que es inorgánico, y también aquí en el vivero pues donde se recibe todo el material orgánico que luego es compostado y luego sirve como fertilizante para este tipo de... Qué linda iniciativa. Nosotros, amigos, tenemos mucho más que compartir con ustedes, porque yo no me voy a ir de acá sin aprender a hacer mi cultivo vertical. Una de las cosas que me encanta es poder tener cultivos en casa, y yo estoy segura que muchísima gente que nos ve también le encantaría poder tener esta experiencia y sobre todo el acceso a alimentos frescos y orgánicos en casa. Así que no se nos muevan, nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Cuerpo Médico.
hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo y nos acompaña el médico psiquiatra, el doctor Víctor del Carpio. Doctor del Carpio, ¿qué otros tipos de TOC podemos encontrar? Habíamos hablado de aquellas personas que tienen la obsesión de contaminarse y se lavan con mucha frecuencia las manos. ¿Qué otros tipos podemos descubrir? Ya, el de contaminación es el más frecuente. El de contaminación. Tengo miedo a contaminarme y me lavo muchas veces las manos o me baño. Exactamente. El segundo más frecuente que puede ser el de la comprobación o el de la duda, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sumamente breve. Yo voy, salgo, cierro la puerta y pienso que la he dejado abierta. Voy y compruebo una vez. Ya, compruebo una segunda vez, compruebo una tercera vez. Entonces ya se vuelve algo absurdo, ¿no? Esa comprobación, esa duda es el segundo más frecuente. Otros, por ejemplo, vienen los pensamientos intrusivos, también sería frecuente en tercer lugar. Y en cuarto lugar vendría a ser el de la simetría, la búsqueda perfecta del orden, de la perfección. Y la perfección es utopía. Claro. ¿No? Entonces hay personas que, por ejemplo, necesitan que esté todo simétrico o en un orden establecido. No lo realizan en ese orden establecido, simplemente lo tienen que empezar todo de cero. Entonces nunca llegan a terminar una tarea. Y eso les genera una molestia subjetiva, o sea, una molestia adentro, que es lo que es el componente del TOC. ¿En qué momento personas que nos están viendo ahorita en pantalla deben de decir no, ya lo mío es para ir a un especialista? ¿Hay un límite? ¿Hay algo permitido? Uno de los detalles que es muy importante determinar es que el TOC es una de las enfermedades mucho más egodistónicas, o sea, que hacen sufrir mucho más al paciente. Entonces, la mayoría de pacientes que tienen TOC van a buscar ayuda desde síntomas muy tempranos, ¿no? Bueno, lamentablemente también en el Estado a veces no hay ese acceso a los servicios de salud mental, pero apenas comiencen a sentir esa incapacidad o está habiendo un deterioro en alguna de sus esferas, ya sea familiar, por ejemplo, social, laboral, todo ello, necesitan recurrir a una Claro, de atención repente yo me lavo especializada. mucho las manos y puedo comenzar ya a lastimarme y a tener problemas con la piel, o si quiero todo perfecto en la oficina, puedo comenzar a tener problemas con mis compañeros o con mi jefe porque nunca estoy conforme con lo que estoy viendo. Doctor, vamos con algunas preguntas de las redes y ya las tenemos en pantalla. Vamos a ver, Berta Mesa. Hola, ¿cómo puedo ayudar a mi hija de 18 años? Ella tiene ciertas manías como miedo, fobia a la suciedad, se lava las manos a cada rato y a veces no puede dormir. Ya, acá es muy importante, lo que sería muy importante es hacer el diagnóstico. Acá no podemos hacer un diagnóstico. Algunos de los datos que me dan en esa pregunta sí me podrían decir de que podríamos estar hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, pero no lo podría afirmar. Entonces, lo primero sería hacer un diagnóstico correcto. Y con un diagnóstico correcto lo que tendríamos que ver es un tratamiento adecuado. ¿Qué significa ello? Un manejo tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico. Y dentro del psicoterapéutico tendríamos que hablar de lo que es la terapia cognitiva conductual, que es la que está demostrada que tiene más evidencia científica de mejora en estos pacientes. Muy bien, vamos ahora con una llamada. El doctor del Carpio está listo, Luis, para atender, lo que nos llama desde La Victoria. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, yo el 2015 fui diagnosticado con TOC y a lo largo de ya casi 11 años que vengo padeciendo esto, me han venido pensamientos intrusivos de todo tipo, ¿no? Hacia el futuro, tema de hacerle daño a personas, inclusive con mi orientación sexual, de todo tipo en verdad, y eso me llevó muchas veces a la depresión, pensamientos de todo tipo, hasta suicidas. O sea, yo quisiera un centro donde de repente me puedan ayudar, poder tener una vida más de calidad, ¿no? Luis, muchas gracias por esa llamada y de verdad desde aquí quiero decirle que no está solo. Estamos aquí en TV Perú, en Cuerpo Médico, para ayudarlo y tenemos a uno de los mejores especialistas como es el doctor del Carpio para que nos dé un camino a seguir, doctor. Bueno, definitivamente sí, en tu caso lo que ha sucedido es que el tipo de TOC ha ido migrando, ¿no? O sea, empezó en contaminación, se fue al de contenido sexual, se fue al de contenido de duda y fue migrando. Entonces, todos ellos no tenían un tratamiento adecuado. Mientras que no se reciba un tratamiento idóneo, que como les mencioné, no solamente psicofarmacológico, o sea, pastillas, y no recibas la otra parte, que es la psicoterapéutica, o sea, el tratamiento cognitivo-conductual, no vamos a poder llegar a una mejoría clara, ¿no?
Entonces, lo que tendrías que hacer es, dependiendo de la zona donde estás, actualmente todos tienen atención en ¿dónde? En los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Que son base en la estructura de la nueva reforma de salud mental. Entonces, necesitas ser evaluado nuevamente, necesitas continuar un tratamiento. Hay que recordar un detalle muy importante, es que en psiquiatría no funciona como un paracetamol para una fiebre, que en 30 minutos te quita la fiebre o te mejoran los síntomas, sino en psiquiatría tú necesitas un tratamiento de aproximadamente 4 a 8 semanas de uso continuo. Y el no tomar una pastilla en esas 4 o 8 semanas hace mucha diferencia en la efectividad del tratamiento. Claro, se retrocede bastante, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada, Jael desde La Molina. Buenas tardes, aquí el doctor Del Carpio lo escucha. Doctor, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, referente, yo tengo este problema de que me despierto a veces con miedo y en ese momento siento que me duele el pecho. No sé qué pasará, ¿no? Y hablo y empiezo con un escalofrío, voy y me tomo la presión y de hecho sube un poco la presión y soy hipertensa y me da un poco de miedo. Ya, ahí lo que tendríamos que estar hablando es hacer un diagnóstico claro, eso es lo más importante, o sea, porque ahí no tendríamos que hablar con lo que vendría a ser el trastorno obsesivo compulsivo. Tendríamos que evaluar si es que hay alguna enfermedad, alguna comorbilidad. En ese sentido usted me dice que tiene hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial de por sí tiene algunos síntomas clínicos, como que pueden ser el dolor de cabeza, pueden llegar hasta tener ansiedad. ¿Qué significa con ello? De que para realmente, en su caso en específico, sí necesita una evaluación y no solamente de psiquiatría, sino también de medicina interna para descartar otro tipo de enfermedades. Bueno, muy bien, aquí está el doctor Del Carpio, va a continuar respondiendo todas sus preguntas, pero ahora nos vamos con Sara, que nos trae más información. Sarita. Gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Y efectivamente, aquí estoy y les digo a todos, por favor, lápiz y papel, apunten lo que hoy les vamos a enseñar aquí con Cris. Cris, ¿cómo hacemos para hacer un cultivo orgánico en casa? ¿Cuáles son los insumos que necesitamos? Muy sencillo y yo creo que en casa cualquier persona lo va a poder hacer. Aquí tenemos la materia prima, básicamente que son las botellas que todo el mundo desecha y que no encuentra otra forma de utilizarlas, ¿verdad? Estas son botellas de 1,5 litros. ¿Qué tamaño es ese hueco? Sí, en realidad la calidad son de 7 por 4. Claro, ¿sí? Una mano. Una mano prácticamente. Se perfora con 1 pulgada en la parte inferior y se utiliza la parte de aquí para ingresar como una especie de Lego. Entonces vamos armando el vertical. Y el tamaño del vertical va a depender mucho de qué espacio tengamos, ¿verdad? Como pueden ver... O sea, ¿cuántas uno? Depende del exacto, tamaño que yo si tenga. tenemos, no sé, una pared de 3 metros, igual podemos llenarlo de vertical. Como pueden ver, la botella ingresó fácilmente, utilizando la parte inferior de la botella. Y luego con la misma chapa de la botella, a la cual se hacen unos orificios, ¿sí? Que va a servir para que pues, decante el excedente de agua, se cierra el vertical, ¿sí? Se gira y se utiliza la chapa como una tuerca. Como pueden ver, ya tenemos 2 botellas unidas y podemos seguir agregando más botellas, ¿sí? Según el tamaño del vertical que deseamos, ¿sí? Para esto también vamos a necesitar un sustrato adecuado. El sustrato va a ser pues, la combinación de materiales, los cuales van a ser adecuados para cultivar cualquier tipo de hortaliza. Si yo en mi casa, por ejemplo, voy juntando las sobras de las comidas que quedan, las verduritas que piqué y me quedaron algunas cosas, ¿cómo yo logro hacer este sustrato en mi casa? Claro, los materiales orgánicos que reciclemos en casa van a servir para compostarlos, para que se puedan ir descomponiendo, ¿sí? Controladamente. ¿Dónde los dejo? ¿Dónde los reservo para que ocurra eso? Podemos utilizar pues, un recipiente que ya no estemos utilizando en casa, quizás una caja de madera, una caja de fruta, algún depósito que ya no se esté utilizando. Lo importante en esto es en todo momento tratar de reutilizar, en todo momento tratar de aprovechar algo que quizás ya no tiene otra función, ¿sí? Y como pueden ver, aquí les voy a mostrar, ya aquí tenemos ya una columna de cultivo vertical lista, ¿sí? En la cual ya se va a proceder pues a llenar con el sustrato, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llenar con el sustrato, ¿sí? Cada uno de los niveles de las botellas, ¿sí? Y luego... Unas 2 cucharadas ahí. Sí, sí, más o menos. Bueno, aquí tenemos también personas que han venido a visitarnos, que están muy interesadas, ¿no es cierto, señor? En el cultivo orgánico. Yo le contaba que estas zanahorias lindas han salido justamente de cultivo orgánico. Señora, va a ser en su casa seguramente, ¿no es cierto? De todas maneras. Ahora,
yo le pongo las semillitas. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo lo riego? En invierno se riega un poco menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unos brotes de culantro, los cuales han sido plantados en almácigo y luego ya se trasplantan aquí a la botella y es donde finalmente se cosechan. Por aquí tenemos una columna ya lista de rabanitos, como pueden apreciar. Miren qué lindo. Aquí se puede apreciar el rabanito ya cómo está creciendo. Lo vamos a sacar un ratito de su casita para que puedan apreciar cómo es que se va desarrollando el rabanito. Aquí tiene más o menos un mes y una semana. ¿Sí? Aquí ya se puede ver el bulbo del rabanito. ¿Cuántos rabanitos me pueden dar acá? Aquí pueden dar de 2 a 3 rabanitos. ¿Y de zanahorias? 2 a 3 zanahorias. Pero miren, yo me quedo impresionada con las zanahorias. Miren esta belleza. Además saludable, nutritiva, Fresco, cultivos todo el año y sobre todo sabemos que nos estamos llevando a la boca porque nosotros mismos pues las cultivamos. Totalmente. Y ojo que estas hojitas ya cuando yo las tengo así, puede servirme incluso para poder ser parte de una rica ensalada. Lo mismo que las hojas del rabanito, así recién cultivadas también pueden ser parte de una ensalada fresca. Realmente aquí no se desperdicia nada. No, ese es el propósito, de que las personas tomen conciencia de que este mundo, este planeta está cambiando y cada acción que nosotros realicemos va a traer muchos cambios. Esto es el principio o esto es el futuro ya en Santiago de Surco, uno de los distritos pioneros en cultivos verticales. Qué maravilla, realmente yo los felicito y les agradezco que compartan con nosotros este contenido de información porque absolutamente nos sirve. Todos en casa podemos hacer cultivos orgánicos, así con ese cultivo vertical, tener alimento fresco, de calidad y poder tener variedad en nuestras mesas. Y sería buenísimo que nuestros hijos empecemos a enseñarles también a hacer este tipo de cultivo orgánico. ¿Acá pueden aprender? Por supuesto, Santiago de Surco, la municipalidad está dictando talleres de cultivos en todos los parques del distrito. Tenemos 375 parques y en los cuales estamos llegando con talleres, enseñándoles a cómo hacer compostaje, enseñándoles a cómo cultivar distintos tipos de hortalizas. Motivo por el cual hoy refuerzo el tema de que aquel hogar en que me digan que mamá, papá, mi niño no quiere comer verduras, no quiere comer frutas, pues empiecen a hacer cultivos orgánicos con ellos y van a ver cómo se motivan a probar ese fruto que sale de todo el esfuerzo que ellos han hecho con sus propias manos. Así que, Fátima, yo me quedo acá siguiendo recorriendo este lindo lugar con más información para próximos programas. Adelante, Fátima. Muchas gracias, Sara. Y además, qué importante toda la información que nos has dado, porque también podemos empezar a hacer los propios biohuertos en casa con nuestros hijos. Los niños les encanta aprender y creo que la manera que nos ha explicado ahora cómo hacerlo es muy fácil y es una opción para comer saludablemente, tener la certeza del alimento que nos estamos llevando a la boca, pero sobre todo enseñarles a nuestros hijos. Y a veces los techos han visto, ¿no? Los tenemos horribles en casa, ¿no? Tiramos todo. ¿Por qué no convertir los techos de nuestras casas en biohuertos? Tenemos una asesoría maravillosa. Gracias, Sara, como siempre, por toda la información que nos brindas. Seguimos aquí conversando con el doctor Del Carpio sobre el TOC. Y doctor, este TOC, ¿cómo afecta al paciente? ¿Qué siente? ¿Qué pasa por su mente? Lo que pasa es de que este TOC es una idea, es un pensamiento que te genera mucha ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad lo que genera es no solamente cambios y síntomas físicos, como taquicardia, sudoración, alteraciones del sueño, como lo pudieron haber mencionado en alguna llamada, ¿no? Sino esa intranquilidad, esa sensación de disforia permanente que están teniendo. Entonces, es una de las enfermedades más discapacitantes que tenemos en psiquiatría. Y a veces no le damos la importancia, ¿no? Podemos tener compañeros en la oficina, en nuestros trabajos, y es importante estar atentos y también a las alertas para poder ayudarlos. Vamos con preguntas de redes, doctor, y ya la tenemos en pantalla. La siguiente pregunta es de Carla Tinoco. Por la pandemia mucha gente utiliza el alcohol a cada rato y en exceso. ¿Eso también podría considerarse un síntoma de TOC, lo que nos ha pasado durante la pandemia, este miedo a contagiarnos? No tendría que ver. Lo que viene a ser, o sea, acá no hay un problema de obsesión, compulsión. Lo que pasa es que el alcohol funciona como una benzodiazepina, o sea, como un alprazolam, como un clonazepam. Entonces, lo que hace es bajarte la ansiedad temporalmente. Pero, ¿qué es lo que sucede después? La ansiedad te baja, pero después vuelve a subir y te viene la ansiedad de rebote, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque tanto el alcohol como las benzodiazepinas son adictivos. Entonces tampoco no se puede dar un abuso de estas dos sustancias. Doctor, el tema genético, si yo tengo un familiar con TOC, ¿hay posibilidades que yo tenga o en todo caso si yo lo tengo mis hijos? Sí, los estudios demuestran de que si es que, por ejemplo, un familiar de primer grado tiene TOC, la probabilidad de los
otros familiares es aproximadamente 4 a 6 veces mucho más elevada que en la población normal. ¿Y cuál es el papel de la familia? Porque a veces uno tiende a minimizar o, ay, este chico, qué barbaridad, pero ¿qué papel cumple los padres, los hermanos, los amigos, las parejas en alguien que tiene un TOC? Definitivamente uno de los problemas más importantes es la empatía, ¿no? Es difícil entender a una persona que realmente tiene una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no la padecemos, no la sentimos, simplemente decimos, pon de tu parte, pon de tu voluntad. ¿Y no se puede, no, doctor? No se puede. Si es que pudieran, créanme que lo harían, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie, ¿no? El problema viene de que mientras que la familia no se dé cuenta de ello, viene a ser un factor que no colabora con el tratamiento. Entonces, por eso en el manejo de psiquiatría no solamente es un tratamiento con el paciente, es un tratamiento integral con los miembros de la familia. Muy bien, vamos con una llamada. Está Manuel en la línea desde ATE. Manuel, buenas tardes. El doctor Del Carpio lo escucha. Sí, buenas tardes. Quisiera saber qué antidepresivos se usan para el TOC y qué tanto tiempo se puede cambiar de uno a otro. Manuel, ¿usted tiene diagnóstico con TOC? Sí, me han dicho que posiblemente tenga eso. Muy bien. A ver. Ya. El tratamiento, los de primera línea, se habla de los antidepresivos inhibidores de la secreción de receptores de serotonina, ¿no? O sea que son varios, o sea, no solamente es uno. Puede ser la fluoxetina, puede ser la sertralina, puede ser la paroxetina, puede ser el escitalopram o la fluvoxamina. Esos son los de la primera línea. Si es que no hay una mejoría, que se espera generalmente entre la sexta semana, octava semana, recién se hace lo que es el cambio, o sea, lo que vendría a ser un switch, ¿no? Por otro medicamento, o ya puede haber algunos casos donde hay una asociación. Pero siempre la recomendación que yo les haría es no solamente es un tratamiento psicofarmacológico, también es un tratamiento psicoterapéutico y dentro de ellos tiene que haber la terapia cognitivo-conductual con la técnica de exposición con prevención de respuestas. Muy bien, vámonos ahora con otra llamada. María ya se encuentra en Chiclayo. María, buenas tardes. El doctor Del Carpio la escucha. Buenas tardes y gracias de antemano. Una consultita, mire doctor, tengo un familiar joven de 23 años, él está diagnosticado y tratado por depresión, pero también tiene un trastorno obsesivo compulsivo hacia la limpieza. Los medicamentos que le han indicado es, entre otros, Vivadin y Valcote. El tema es que el Valcote hemos leído que está diagnosticado también o recetado para convulsiones, y esa es la razón por la cual sus padres han optado por no darle el Valcote. Okay. María, es una pregunta muy importante porque muchas veces una persona que no tiene estudios comienza a leer el medicamento y se asusta, pero el que debe decir qué hacer es un doctor. Muchos dejamos los tratamientos por eso. Por eso es la consulta. Vamos a la consulta, a ver si me pueden ayudar. Claro definitivamente, ¿no? Una de las cosas que yo no podría hacer es hablar sobre el tratamiento de otro colega. ¿Por qué? Porque el otro colega habrá tenido sus criterios para hacer el diagnóstico. Lo que sí podría referirles es que muchos tratamientos que son utilizados en neurología para algún fin, en psiquiatría son utilizados para otro fin. Por ejemplo, saliéndonos solamente puntualmente del caso, en el trastorno bipolar, yo puedo utilizar los anticonvulsivantes, pero no como anticonvulsivantes, sino como estabilizadores del ánimo. Pero el neurólogo los va a utilizar como un anticonvulsivante. O sea, se puede dar esa situación, pero no podría intervenir o decirle si está bien medicado o no. Tendría que conversarlo con su psiquiatra. Claro, y en todo caso preguntarle al médico por qué es este fármaco el que se ha recetado. Vamos ahora con Juan Carlos, que se encuentra en Chosica. Juan Carlos, buenas tardes. El doctor lo escucha. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. A ver, ¿cuál es su consulta, por favor? Hola, Fátima, buenos días. Yo reconozco que tengo muchos de esos síntomas porque tengo mucha obsesión con la simetría y todo eso, y vivo con mucha ansiedad, ¿no? Ansiedad que me ha producido no ejercer bien lo que he estudiado. Tengo pocas habilidades sociales que llegaban a aislarme. Una vez yo busqué ayuda, pero el terapista me hizo mal que dejé el tratamiento, ¿no? Muy bien. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor, ¿qué pasos a seguir cuando uno siente esto y no hay apoyo? Muy bien, Juan Carlos. Gracias por esa llamada y por ese testimonio. Usted es muy valiente. ¿Qué hacer, doctor Del Carpio? Ya, es muy importante de que sí recurras a un centro de atención. O sea, lo ideal, por ejemplo,
tu caso con los pequeños datos que pones, o sea, sí te estás generando un deterioro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puedes sociabilizar, eso te está generando algún tipo de molestia. Entonces ahí habría que hacer, lo primero, un diagnóstico correcto. Si realmente vendría a ser, por ejemplo, un TOC o tendría que ver algo con personalidad. Y si es que tendría que ser algún tipo de personalidad del tipo ansioso, hay terapias específicas determinadas para cada uno de los diagnósticos. Mientras que no lleguemos a un diagnóstico preciso, o sea, no va a haber un tratamiento adecuado. Ahora, y eso sí es muy importante, actualmente se está dando mucha atención a lo que son los centros de salud mental comunitarios que están en todo el Perú. A veces la gente desconoce de ellos, ¿no? Pero en cada región geográfica hay uno. Son en el Perú casi totalidad unos 200 centros que se han abierto en los últimos 5 años. Bueno, doctor, vamos a tener que hacer otro programa porque es muy amplio el tema y aquí en Cuerpo Médico tenemos un compromiso con el tema de la salud mental. Le agradecemos su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Víctor del Carpio, él es médico psiquiatra, jefe del área de rehabilitación del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Hideo Noguchi. Y le damos, como siempre, las gracias por estar aquí. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Estamos ya en la parte final de Cuerpo Médico. Gracias a todas las personas que nos han llamado y sobre todo creo que ahora con ese tema tan difícil, ¿no? De pronto llamar a un canal de televisión y contar la experiencia no es nada fácil, pero creo que hemos logrado la confianza de nuestros televidentes que nos llaman para contarnos sus problemas y tratar de llegar a una solución. Bueno, Fátima, y definitivamente invitarlos a de pronto llamar un poquito antes, animarse un poquito antes, saber que este es un espacio seguro. Creo que es importante saber que de alguna manera podemos brindar información certera, tener a los especialistas adecuados, ¿no? Sí, bueno, y también hoy hemos aprendido con Sara. Sara, no veas que te fuiste, por favor. Ahí está Sarita. Qué fantástica toda la información que nos has traído. Acá estoy, Fátima, y no me quiero mover de este lugar. Pero tú sabes, mientras que yo desarrollaba el tema, me ponía a pensar en algo que creo, voy a quejarme, les voy a contar. A ver. ¿Por qué la gente suele hablar de los rábanos y dicen, me importa un rábano? ¡Qué barbaridad! De hecho, acá que estoy rodeada de rabanitos, un día voy a hablarles solamente de las bondades del rabanito para que vean el valor del rábano y despejemos así, desterremos eso de que me importa un rábano. Al contrario, que les importen los rábanos, que tienen muchos nutrientes. Pero Sara, estás brava hoy día, calma, calma. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? Sara, te voy a tomar la palabra porque también dice, me importa un comino. O sea, yo creo que es un tema con la alimentación, mejor vamos a cerrar el programa. ¿Hablaremos del comino también? No, esta cosa está complicada. Bueno, Sara, muchas gracias por toda la información y además, miren, ¿por qué no empezar a trabajar en un biohuerto en casa con nuestros hijos? Y vamos a lograr muchas cosas fantásticas en ellos. Nos tenemos que despedir. Sarita, muchas gracias por traernos información tan importante y recorrer la ciudad. Ya pronto el país, ¿ah? Ya vienen las novedades de Cuerpo Médico. Antes de fin de año vamos a recorrer el país. Muy bien, nos vamos y mañana tenemos temas importantes también. Por supuesto, para que vayan preparando sus preguntas. Vamos a tocar los problemas menstruales. Definitivamente, de pronto es un tema tabú, que no se toca con tanta facilidad, pero hoy en día es importante hablar de los problemas menstruales. También vamos a tener una invitada excepcional, importante para poder abordar la higiene menstrual, a qué se refiere, y todo eso lo vamos a desarrollar aquí en Cuerpo Médico, Fátima. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado y como siempre nos reencontramos a las 3 en punto de la tarde a través de la señal de TV Perú. ¡Chao!